Bueno, y nosotros como cada sábado estamos compartiendo, sábado, en estos días arrancamos ya hace unas 2-3 semanas atrás lo que es el tema, un estudio, un pequeño estudio, vamos a decir, una serie si se puede llamar, el estudio acerca del libro de Apocalipsis. Estuvimos dando la introducción, un repaso general por el primer capítulo, muy bueno, con el profesor Martín Isikovic, quien está ya con nosotros al aire y con quien vamos a compartir un poco más. Profesor, muy buenos días, bienvenido En Contacto. Hola, David. Bienvenido, buenos días. Estamos tratando el tema acerca del libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece si hacemos un repaso para que la gente, por ahí el que no escuchó, se ponga al tanto, y los que hemos estado quizá escuchando, oyendo o siguiendo los programas, hagamos este repaso y reforcemos un poco, ¿le parece? Bueno, no hay problema. Tengo un poco de retorno, te aviso. Bueno, a ver si lo mejoramos, por favor. Bien, hagamos entonces un repaso y a ver si nos ponemos un poco en línea, todos en general, ¿no? Mira, en primer lugar, bueno, el primer punto sería tomar en cuenta y reconsiderar esta cosa importante, ¿no? De que el Apocalipsis es un libro de revelación. El título del libro podría ser tranquilo, La Revelación, o Revelación, como en Biblias protestantes norteamericanas, por ejemplo, aparece, ¿no? El libro de la Revelación. En segundo lugar, es un libro plenamente cristocéntrico. Jesucristo es el eje sobre el cual se mueve el libro, como también Jesucristo, para el cristianismo, es el eje sobre el cual se mueve toda la escritura, los 66 libros en la versión evangélica o 73 en la versión católica. Esto, segundo punto. Tercer punto, el libro de Apocalipsis no es un libro por el cual uno vaya a tener miedo de algo. Al contrario, es un libro de esperanza, como lo hemos marcado. Es un libro que permite hoy día, y le permitía a los cristianos en su momento, en la antigüedad, entender la historia, ¿sí? Entender lo que les estaba pasando a ellos y tomarlo en cuenta para su propia vida. En cuarto lugar, el libro de Apocalipsis es un libro que netamente profético, un poco reforzando el tercer punto. En este sentido, es profético porque no solo permite entender el tiempo que uno vive, sino que también va marcando situaciones propias del ser humano que ayudan a entender al hombre, o a la mujer, o sea, al ser humano en sí, y permiten restablecer mucho mejor una relación con Dios. Esto es muy importante porque, como hemos dicho, se le ha dado mala prensa al libro de Apocalipsis. Por la gente que no lo conoce, como que es un libro de miedo, de destrucción, del fin, de las cosas, de la vida, de todo. Y por los que aparentemente lo conocen, es un libro que marca bien los buenos y los malos, y entonces los malos recibirán la muerte y los buenos la vida eterna. No es de esa manera que el libro presenta, ni de un punto ni del otro, la realidad del ser humano. Como quinto punto, el libro de Apocalipsis es un libro de liturgia y alabanza, que eso lo vamos a ver luego la semana próxima en los capítulos 4 y 5. Esto un poquito también hemos tenido la introducción en el capítulo 1, donde aparece Jesucristo caminando en medio de 7 candeleros, y esto nos daba la pauta de que estamos en un contexto del santuario celestial, o de santuario en el cielo, podríamos decir. El libro de Hebreos dice justamente que Cristo ingresó directamente en el cielo, fue al cielo mismo para interceder por su pueblo. Entonces, este libro nos introduce directamente a ese contexto celestial. Tengamos en cuenta que también el libro finaliza con la bajada de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Por lo cual, de alguna manera, esto lo vamos a estudiar con más detenimiento en sábados posteriores. El libro de Apocalipsis presenta no un dualismo, que sí existe ese dualismo como en toda la escritura, pero en este caso el libro de Apocalipsis lo que presenta es como la plenitud que existe en el cielo, y cuando digo cielo no digo lugar físico. El cielo en el aspecto teológico es el otro estado de vida que existe. En ese sentido,
existe, por así decirlo, existen estas realidades plenas. Y esto permite entender con más amplitud todo lo que desde el cristianismo se postula como la historia de la salvación. La historia de la salvación es la historia vista a partir de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el cristianismo esto es así. El judaísmo no toma en cuenta la historia de la salvación de esta forma. Es más, en el judaísmo, por ejemplo, no hay una historia de la salvación, o no hay una historia sagrada. En cambio, en el cristianismo se habla de la historia sagrada, que hoy día no es tan abarcativo esto, pero se hablaba mucho antes, y correspondiente a la Biblia. Y después de la historia de la salvación, que incluye la historia sagrada, porque la historia de la salvación es todo para los cristianos, en el sentido de que ellos consideran, el cristianismo considera, que a partir del hecho de Cristo como hombre siendo Dios, se organiza toda la historia. Y el Apocalipsis es un poco esto también, o sea, mostrar cómo la historia se organiza a partir de Jesucristo, se organiza a partir de un Cristo resucitado que prometió volver, porque dice todo ojo lo verá. Bueno, todo ojo lo verá es bastante complejo, lo hemos analizado un poquito, tiene que ver con esto de la esperanza mesiánica, escatológica, o sea, que apunta al fin, que tenían los primeros cristianos, ¿no? Como el apóstol Pablo cuando en Tesalonicenses dice, luego nosotros los que hemos quedado seremos transformados. O sea, en la primera carta de Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 4, él dice, nosotros los que estemos vivos. Los cristianos consideraban que las palabras de Jesús, cuando él dijo, no pasará de esta generación, y una generación va entre 20 y 30 años, implicaba que, bueno, que ya volvía. Pero no volvió. Entonces, luego, toda la escritura bíblica del Nuevo Testamento fue teniendo otro matiz. Bueno, y este matiz está dado en el cierre con el Apocalipsis, que justamente es un libro que de alguna manera va presentando un círculo espiralado, como si fuera una espiral que se va desarrollando, como también lo podemos ver en el libro de Daniel, y va presentando, bueno, distintas particularidades de lo que fue la historia de los cristianos en su momento, y en otras interpretaciones, como vimos, por ejemplo, la historicista, mostrar cómo se fue desarrollando la historia de la Iglesia a lo largo del tiempo humano, por así decirlo. Bien, vamos bien hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Sí, está interesante. Como siempre, viendo el contexto, es lo que se me viene a la mente ahorita, ¿no? Porque estaba pensando justo, habla del historicista, le estuvimos viendo de las diferentes posturas, ¿no? Sí. Futuristas y todo esto, y lo que siempre me quedó bien remarcado es este tema de ver el contexto. Es que es necesario, porque si no, si yo interpreto la Biblia, digamos, solo, sin ningún tipo de ayuda, puedo llegar a cualquier cosa, ¿no? Buena o mala, pero generalmente mala, porque tengo que tener en cuenta lo que otros han pensado, las teorías teológicas, digamos, o de filosofía o de historia, porque me ayudan a mí a entender mejor las cosas. Por ejemplo, si yo no viera o no entendiera o no supiera que existió un santuario y cómo funcionaba en el Antiguo Testamento, me cuesta entender esto de un Cristo que está caminando en medio de 7 candeleros en un contexto ya de resucitado. Lo mismo que las 7 iglesias. El ejercicio que habíamos planteado para esta semana era que cada persona que quisiera dividiera en 7 u 8 partes a cada iglesia que existían en su momento, en ese momento, en el siglo I en Asia Menor. Cristo se presenta de una manera, primero se le presenta al ángel, después se presenta a Cristo de una manera, muestra la condición de la iglesia, reprime de alguna manera, ¿no?, ciertas debilidades de la iglesia, manifiesta, alaba ciertas cosas, considera que hay cosas que están bien hechas, después hace una promesa y después otorga la palabra del Espíritu. Generalmente la relación que hay entre la presentación de Cristo y la promesa va de la mano, y hay como un increyendo, o sea, va creciendo la promesa que se le da a cada iglesia, desde Éfeso hasta la última iglesia, que es la Odisea. En Éfeso reciben una promesa,
y finalmente van a recibir otra en la Odisea. Vos fíjate que la promesa, si uno lee Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, la promesa a Éfeso, ¿no?, es darle a comer del árbol de la vida, lo cual es muy interesante porque este árbol de la vida es de donde Adán y Eva, padres de la humanidad, deberían haber seguido comiendo siempre, pero no siguieron comiendo siempre porque si no hubieran eternizado el pecado, con lo cual no podían comer siempre de ese árbol, ¿no? Y segundo, bueno, plantea que está en el paraíso, o sea que existía un paraíso, que luego ese paraíso acá dejó de existir, pero parece que hay una continuidad del paraíso, o sea, de un espacio, digamos, o un tiempo, mejor sería la realidad en tónica con lo que decimos, un tiempo distinto al tiempo que nosotros estamos viviendo, un estado diferente, ¿no? Espacio temporal distinto. Y la promesa a la iglesia de la Odisea es sentarse en el trono. O sea, es muy interesante porque vamos de comer del árbol para renovar la eternidad y llegamos a sentarnos en el trono para estar eternamente junto con Dios, ¿no? O sea, es muy interesante esto porque cuando uno hace estas lecturas va viendo cómo se van concretando ciertos aspectos propios de la Biblia o de lo que los profetas planteaban, ¿no? Cuando el hombre en la teología, ¿no?, cuando se analiza este contenido mítico de Génesis capítulo 1, capítulo 2 hasta el capítulo 10, cuando digo mítico no está mal en el sentido del género literario, aclaro porque alguno por ahí dice que la Biblia es un mito, no. Cuando hablamos de los primeros capítulos del Génesis estamos hablando de un género mítico. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de, así como hablamos de un género apocalíptico, un género epistolar, un género histórico, estamos hablando de una forma de escribir y de contar las cosas que no es mentira, sino que para la gente en ese momento era la verdad porque no había ciencia desarrollada como ahora. Entonces la mejor manera de hacer entender las cosas era contándolas como nosotros las leemos en el Génesis, que si vamos a hacer un análisis exegético desde el hebreo, es riquísimo todo lo que dice ahí. No nos da el tiempo, pero bueno, planteamos esto. Es un género mítico con el cual, en palabras aparentemente sencillas, nos da a entender el concepto inmenso que es la creación. Pero no son palabras sencillas porque es muy complejo luego cuando uno hace el análisis de estas cosas. Por ejemplo, plantear el concepto del alma en el Génesis, del alma humana, plantear la formación de la tierra, plantear luego lo que fue aparentemente el diluvio, donde hay más de 300 tradiciones del diluvio en toda la historia humana de distintos pueblos. O sea, es muy complejo lo que vemos ahí, la formación del hombre y la formación de la mujer. Entonces, el Apocalipsis hasta eso toma en cuenta en este sentido, porque nos remite al paraíso, ¿no? Nos está remitiendo al origen de todo. El origen de todo es el hombre adámico, el Adán, ¿no? Como se dice en hebreo, el Adán Kadmón, o sea, el primer Adán que es padre de todos los hombres y mujeres, pero que representa la humanidad, que es la humanidad. En este sentido, el Apocalipsis es una vuelta a esos orígenes humanos. No es que nos va a hacer el futuro, por así decirlo, bíblico, no es que nos presenta superhombres, nos presenta el restablecimiento de lo que fue el origen de la humanidad. Sería como el borrón y cuenta nueva, pero pasados miles de años y con miles de experiencias dentro, ¿no? Por eso es muy interesante considerar las promesas de cada iglesia en el Apocalipsis. Vos fíjate que tenemos ahí entonces esta promesa del paraíso, de comer del árbol de la vida del paraíso. Luego, la segunda promesa, la iglesia de Esmirna, ¿no? El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Un poco acá tenemos esta cosa de volver a Mateo 25, los que están a la derecha, los que están a la izquierda, los que vivirán eternamente en un estado de vida y los que eternamente estarán separados de Dios, y eso implica la muerte, ¿no? Entonces pasamos de comer del árbol de la vida, bueno, no tener miedo de esta segunda muerte, que es la separación final de Dios. Luego tenemos a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2,
versículo 17, al vencedor le daré un maná misterioso. El maná, que en hebreo significaba ¿qué es esto? La comida que alimentó a los hebreos en el desierto, ¿no? Le va a dar la comida, le va a dar el pan, muy simbólico esto con respecto a Jesucristo. Le daré una piedra blanca con un nombre grabado que solo conoce el que la recibe. Esto de las piedras es muy interesante porque antiguamente, cuando se hacían los contratos por tierras en la antigüedad, se partían piedras y se colocaban los nombres de las familias y se intercambiaban esas piedras para que los descendientes no pelearan entre sí, sabiendo que sus ancestros, sus padres o abuelos, habían hecho un trato a partir de que no solo tenés vida eterna y todo lo que leímos, sino que además es un contrato y tenés un nombre nuevo. El nombre caracteriza a la persona y esto es muy importante porque donde está el nombre está la persona y la persona es el nombre. Luego el ángel de la iglesia de Tiatira, ¿no? Que hay mucho detalle que lo veremos el próximo sábado, pero ahora trabajamos con la promesa. Dice 2.26: al que vence y se mantenga en mis caminos hasta el fin, digamos, puede ser el fin de la vida, el fin del mundo, el fin de la vida de la persona, digo, ¿no? Le daré poder sobre las naciones, regirá con vara de hierro, será como yo, que recibí de mi padre este poder, y le daré la estrella de la mañana, o sea, le dará el poder de regir las naciones. De alguna manera, cuando hablamos de esto, no hablamos de que vamos a ser emperadores o de que los cristianos piensen que van a ser emperadores, sino tengan en cuenta que el hombre fue creado a imagen y semejanza y tuvo el poder de ser como el gobernador de la tierra, el visir, el virrey, porque en Génesis se habla de sujuzgar, ¿no? Controlar la tierra y cuidarla, por supuesto, ¿no? Como lamentablemente se está destruyendo ahora. El capítulo 3, la iglesia de Sardes, o Sardis, ¿no? Versículo 5, el vencedor vestirá de blanco, símbolo de la pureza, símbolo de la impecabilidad. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, con lo cual nos plantea la perpetuidad, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Esto es una expresión muy propia de la antigüedad, ¿no? Donde se hacían las proclamas, alabando justamente a las personas importantes, el vencedor de una carrera, el vencedor de una guerra, un nuevo emperador, un nuevo rey. Bueno, de alguna manera hay como un realce de aquellas personas que, como dice el capítulo 7, están delante de ese río, ¿no? Cristalino, que es el símbolo de la victoria final. Luego, la iglesia de Filadelfia, ¿no? Capítulo 3, versículo 12, al vencedor lo pondré como columna en el templo. No es que va a ser una columna física, sino que va a ser un pilar de la fe, de donde nadie lo sacará. Refuerza esta idea, ¿no? No te voy a borrar del libro de la vida. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre es la persona, por lo cual hay una incorporación de la divinidad, pues, en el sentido de que es parte de esa vida eterna. El nombre de la ciudad que baja del cielo, que es la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Esta triple entrega de nombre implica que la persona va a ser rubricada justamente bajo el poder y la seguridad de Dios. Y finalmente, capítulo 3, versículo 21, a la iglesia de la Odisea: al vencedor lo sentaré junto en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Bueno, ahí está entonces el régimen final, ¿no? Que es la victoria plena. Por eso el libro de Apocalipsis, en la teología cristiana, no es un libro de derrota, no es un libro de destrucción, no es un libro de muerte, es un libro que impone la esperanza, que impone la justicia, que impone la seguridad, en contra de el mal, en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la idolatría. El libro de Apocalipsis marca mucho el verdadero nombre, el verdadero Dios, en contraposición a lo que no es de Dios, a lo que es idólatra. Tengan en cuenta esto, hay un hilo conductor en toda la Escritura con respecto a la veneración o la adoración al verdadero Dios, que es la imagen única que el hombre tiene para adorar, y la idolatría, que es ir detrás de otros dioses, ¿no? Un poquito esto como cuando el profeta Elías, ¿no? Juntó a los profetas de Baal y ellos clamaban a su Dios, a Baal, que justamente el nombre Baal quiere decir el Señor, ¿no? Era el Señor contra el Señor verdadero de Elías contra el Señor, digamos, falso,
idolátrico de los sacerdotes cananeos, y Elías después clamó a su Dios. Era una lucha que se daba en el cielo, en otro estado de vida, pero participaban personas, y finalmente la victoria la Biblia la da al Dios de Elías. O Moisés, cuando levantaba los brazos o bajaba los brazos. Si levantaba los brazos, el pueblo de Israel vencía en la batalla; si bajaba los brazos, el pueblo de Israel perdía. De ahí el nombre Dios de los ejércitos, ¿no? De los ejércitos celestes, que lucha contra otros dioses. Es interesante, no vamos a entrar en tema, pero en la antropología bíblica, en relación del hombre, existen seres negativos o espirituales contrarios al ser humano, pero también existen la presencia, o hay nombres de otros dioses, de otras divinidades. La Biblia nunca dice no existen. La Biblia lo que plantea es: el Dios del pueblo de Israel los vence. Por eso lean después el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde una vez que los hebreos perdieron la batalla contra Nabucodonosor en el 586 a.C., los muebles del templo de Jerusalén fueron trasladados a tierra de Babilonia y colocados dentro del templo del dios babilónico, Marduk, justamente porque representaba no solo que los ejércitos babilónicos habían vencido a los ejércitos hebreos, sino que el dios babilónico había vencido al dios hebreo, con lo cual ahí venía toda la angustia del pueblo en el exilio. Bueno, esto un poquito como para plantear de nuevo la introducción, y avanzamos un poco más en relación a las iglesias. La semana próxima estaríamos trabajando un reconto de las iglesias, pero en orden al capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que es un contexto distinto, porque es un contexto de alabanza, de liturgia, que es muy interesante. Bueno, profesor, muchísimas gracias por este resumen, y estaremos continuando entonces el próximo sábado. Dale, buenísimo, David. Bueno, saludos a la audiencia, manden preguntas, consultas, aportes. Bueno, después hacer la propaganda entonces de YouTube. Así estamos en contacto durante toda la semana siempre, y cualquier duda estamos acá para resolver y responder en la medida que uno pueda, por supuesto. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, profesor, hasta el próximo sábado. Dale, gracias. A usted. Ahí estaba el profesor Martín Aisicovich con nosotros, compartiendo como cada sábado, enseñándonos algo más. En esta ocasión, como ya les comentaba, venimos desde hace unos sábados compartiendo y enseñándonos acerca del tema del libro de Apocalipsis. Interesantísimo.